Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al curso de estadística. En este video vamos a aprender lo que son los conceptos básicos de la estadística. Así es de que antes de comenzar necesito que tengas las siguientes herramientas. Una hoja de papel o un cuaderno y también un lápiz o un lapicero en el cual puedas llevar tus apuntes, ya que más adelante vamos a ver conceptos de la estadística bastante interesantes que tú vas a poder aplicar en cualquier área o cualquier rama o cualquier materia de tu escuela o colegio. Así es de que acompáñame. Si no tienes estas herramientas, necesito que vayas por ellas, ponle pausa al video, aquí yo te espero. Muy bien, antes de comenzar con los conceptos de estadística, es necesario que nos pongamos en contexto. Así es de que vamos a ver la evolución histórica de la estadística. Desde comienzos de las civilizaciones han existido formas sencillas de estadística, porque ya se utilizan en representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas, para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante el trueque. Los egipcios analizaban los datos de la población y la renta del país antes de construir las pirámides. Para el año 2238 a.C., el emperador Yao dispuso efectuar un censo de población y catastro en China, en la República. Platón, al mencionar asuntos del Estado, incluía información de tipo estadístico, por lo que se deduce que las palabras Estado y estadística tienen una raíz en común. Los hebreos utilizaron a menudo información estadística en la Biblia. Se menciona el censo que Moisés levantó en instancias de Jehová. Además de otras enumeraciones similares, el nacimiento de Cristo está relacionado con un empadronamiento con características de censo. El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. En América precolombina se encuentran antecedentes estadísticos en los incas, que llevaban registros de la población y otros materiales por medio de cordel de nudos. Las tribus de México elaboraban catastros de contribuyentes y llevaban registros estadísticos cuantitativos en sus pertenencias. Se cree que los mayas utilizaron la estadística para el control de la población y el aprovechamiento de los recursos en la recaudación de tributos. La venida de los españoles en América significó también la llegada de sus elementos culturales, ideas, entre otras, y sobre todo procedimientos administrativos en donde sobresalió la solicitud por parte de la corona española de datos estadísticos con el propósito de que se tributara. Los documentos de esta época colonial que registran a las personas de un pueblo son nombrados censos o padrones. Los padrones eran mandados a levantar por parte de las autoridades correspondientes, el rey, de las autoridades coloniales de Guatemala, las autoridades eclesiásticas. Los padrones tenían varias funciones, pero la más importante era determinar el número de contribuyentes y el monto de los tributos, pero también se utilizaron para las elecciones. En Guatemala y el resto de los países centroamericanos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se inician los censos con vocación moderna. En 1879, durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios, se crea la Selección de Estadística adscrita al Ministerio de Fomento, destinada a recolectar en forma sistemática los principales datos estadísticos. En 1880 se levanta el primer censo nacional en Guatemala. A continuación vamos a ver los conceptos de estadística. Yo he encontrado tres conceptos de estadística y creo que son los más acertados. Entonces, como podemos observar acá en el primer concepto, dice que es un método científico de operar con los datos e interpretarlos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos de seguir una serie de pasos, como lo indica el método científico, para poder, digamos, llegar a una conclusión de determinado problema o de determinado objeto
nosotros estamos analizando. Entonces, esto lo podemos hacer con una serie de datos. Un dato podría ser, digamos, algo que nosotros obtenemos. En este caso, supongamos de que tenemos un paciente, ¿verdad? Y este paciente está enfermo de alguna enfermedad. Entonces, podríamos decir de que un dato obtenido de este paciente podría ser digamos, la temperatura corporal de un paciente. Entonces, esto se obtiene como un dato para nosotros. Quizás también podría ser una prueba para un paciente viéndolo desde el punto de vista de medicina, como por ejemplo una prueba de sangre, de glucosa, también podría ser, digamos, una prueba acerca del ADN. Esto se puede interpretar como un dato, ¿sí? Muy bien, luego tenemos una segunda definición y dice, es el conjunto de métodos, normas, reglas y principios para observar, agrupar y describir, cuantificar y analizar el comportamiento de un grupo. Esto significa de que existe un conjunto de métodos, o sea, una serie de pasos para poder aplicarlos mediante normas y una serie de reglas para poder aplicarlas a un determinado conjunto de datos y poder analizarlos y poder llegar a una conclusión. Por ejemplo, podemos mencionar que el determinado comportamiento de un grupo, el de un virus, por ejemplo, cómo es de que se comporta un virus para poder atacar el cuerpo humano, cuál es su comportamiento, cuál es su tiempo de incubación y cuál es su periodo de vida, por ejemplo. Entonces, este sería el segundo concepto. Luego tenemos un tercer concepto de lo que es estadística. Dice que es la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar y analizar datos numéricos y que ayudan a resolver problemas con el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Entonces, ¿qué significa esto? Como podemos observar acá, dice analizar datos numéricos, ¿sí? Entonces, por lo general, en estadística se trabajan con datos numéricos. Estos datos numéricos se obtienen de diferentes formas. Más adelante vamos a poder observar diferentes métodos estadísticos para recopilar datos. Entonces, estos datos numéricos que nosotros obtenemos de determinado estudio que nosotros queramos, digamos, observar o estudiar, ¿sí? Entonces, podemos, digamos, agruparlos de alguna forma, observar sus características, ¿sí? Y bueno, observando sus características, aplicamos determinadas fórmulas de estadística, las cuales nos van a ayudar para poder realizar una toma de decisiones. En estadística, a menudo se trabaja con diferentes conceptos. A continuación, vamos a describir los que se hacen uso generalmente. El primero es la población, que es un conjunto de medidas o individuos, objetos, eventos que poseen alguna característica en común, como por ejemplo, acá en este caso de individuos. Podría mencionarse que los individuos son personas o seres vivos que en este caso podríamos decir que padecen una enfermedad. Entonces, ¿qué características tienen en común este tipo de seres vivos? Pues que padecen alguna enfermedad. Ahora, en el caso de objetos, podríamos mencionar un lote de medicinas para combatir determinada enfermedad. Entonces, podemos decir que estas medicinas o este lote de medicinas podemos estudiarlas para determinar si son eficaces o no son eficaces en el momento de administrárselas a un paciente. Otro podría ser un evento también que posee una característica en común. En este caso, podríamos mencionar una expansión de una pandemia. En este caso, ese sería un evento. Entonces, la población tiene que tener esas características, que tienen que tener una característica en común. Además de eso, también podemos mencionar otro concepto básico, que es la muestra. Entonces, es un conjunto de una parte de los elementos pertenecientes a una población. Es un subconjunto de una población. ¿Qué significa esto? Para esto vamos entonces a observar el gráfico que tenemos a continuación. Observen ustedes entonces de que acá tenemos un círculo de color azul, en donde están varias personas. Entonces, esta sería nuestra población.
Por ejemplo, podríamos decir que todas las personas que estamos observando acá están infectadas por alguna enfermedad. Entonces, esa sería nuestra población, lo cual incluiría a todas las personas de todo el mundo. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de una muestra, sería un subconjunto o sería un grupo de personas que pertenecen a una población. Como por ejemplo, podemos observar aquí en el gráfico, la cual la muestra está incluyendo personas de los diferentes colores. ¿Qué significa esto? Significa que para que la muestra sea la correcta, tiene que ser o estar formadas de elementos representativos. Eso significa de que nuestra muestra debe de tener personas o individuos de clases diferentes de toda la población. Por ejemplo, podemos observar en este gráfico de que en el círculo de color azul hay varias personas pintadas de diferentes colores. En este caso podemos observar personas que están pintadas de color amarillo, de color verde, de color rojo y morado. Entonces, si nosotros deseamos sacar una muestra de la población, debemos incluir personas de todos los colores. En este caso, no podemos incluir personas, digamos que de un solo color. Entonces, esa no sería una muestra representativa, sería una muestra no válida. Eso significaría de que al momento de nosotros sacar una conclusión, la conclusión puede ser errónea. Entonces, esa es una de las características de la muestra, que la muestra debe ser representativa, como hemos mencionado anteriormente, tiene que tener diferentes clases de la población. Entonces, podemos observar acá unos ejemplos de lo que es la muestra. En este caso, podemos observar lo que es una muestra de orina. En este caso se le conoce como el análisis de heces, que es una serie de pruebas que se realiza a una muestra de heces, o sea, de materia fecal, y la cual nos ayuda a diagnosticar ciertas enfermedades o afecciones que afectan el tubo digestivo. Entre ellas se pueden incluir como parásitos, virus o bacterias, o absorción deficiente de nutrientes o el mismo cáncer. Asimismo, también podemos incluir una muestra de sangre. ¿Y qué es una muestra de sangre? Pues es un análisis que se saca de una persona y luego se lleva al laboratorio. Entonces los médicos se encargan de analizar esta muestra. En esta muestra nosotros podemos incluir lo que es la concentración de glucosa, la hemoglobina o glóbulos blancos en la sangre. Esto puede ayudar entonces a detectar problemas como enfermedades o una afección médica. Entonces, esto es bien importante. Otro ejemplo que podemos sacar o hallar de la muestra, en este caso podríamos decir el peso promedio de todos los estudiantes del colegio. En este caso, nosotros tenemos nuestra población entonces, que en este caso sería todas las personas del colegio. Entonces, una muestra sería quizás sacando o analizando 5 personas de cada una de las clases. Y con esas 5 personas de cada una de las clases estamos tomando muestras que son representativas de todas las clases. En estadística, a menudo se requieren datos para poder estudiar un determinado problema o determinada situación a una población. Entonces, a continuación, voy a enlistar una serie de instrumentos estadísticos, los cuales podemos hacer uso para obtener datos o información acerca de determinada población. En primer lugar, tenemos lo que es un cuestionario. Entonces, ¿qué es un cuestionario? Es una técnica de investigación que consiste en un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener datos para una investigación. Las preguntas deben ser redactadas en el orden de importancia. Una de las características del cuestionario es que debe tener claridad en la terminología empleada para realizar las preguntas. Usar códigos convenientes para hacer procesada la información en una computadora. Y por último, no ser extensos para evitar que no nos respondan de forma adecuada. Otro instrumento estadístico que podemos hacer uso es acerca del censo. Y el censo es la información que se obtiene de toda una población. Esta debe llegar a todos los pobladores del lugar que nos interesa obtener resultados. Entonces, en el censo, una de sus características principales es de que
esta metodología o este instrumento debe ser aplicada o aplicado a toda una población, no solo a un grupo específico. Por ejemplo, el año pasado se realizó un censo acá en Guatemala, en la cual nosotros o las personas deberían de aplicar el censo hacia toda la población. Ese era uno de los requisitos o uno de los requisitos del censo que debería ser aplicado a toda la población. Entonces, esta es una de las características principales del censo. Otro instrumento estadístico que nosotros podemos hacer uso es acerca de la encuesta. La encuesta sirve para obtener información sobre un grupo, muestra o población. Por ejemplo, también volviendo a lo del año pasado, podemos decir de que la encuesta es una serie de preguntas que se hace únicamente a determinada población, en la cual podemos obtener nosotros información preliminar. Pero esta quizás puede tener un poquito de error debido a que no es tan exacta. Y por último, podemos hacer uso de este instrumento que se conoce como la entrevista y que consiste en una conversación entre dos personas. Permite recoger el número mayor de cuestionarios, de obtener respuestas, se aclaran las dudas del informante y se pueden hacer comprobaciones.